Siguiente tema, jóvenes, es hablar acerca de diabetes mellitus tipo 2. Normalmente la diabetes mellitus tipo 2, acuérdense que se caracteriza por la combinación de resistencia a la insulina periférica y una secreción inadecuada de insulina por parte de las células beta pancreáticas. Eh, Recuérdense que ambos, tanto la secreción inadecuada como la resistencia a la insulina, siempre es atribuida la mayor parte a la cantidad incrementada de ácidos grasos a nivel sérico, en las cantidades de ácidos grasos que se acumulan dentro de las células y al estado proinflamatorio crónico que se presenta en el paciente, en este caso, tanto con resistencia y obesidad o obesidad y resistencia a la insulina. Entonces, características de ese tipo de diabetes, que es la más frecuente, es la presencia de sobrepeso, obesidad asociada a la resistencia de la insulina con el deterioro progresivo en la capacidad de secretar, en este caso insulina por parte de las células beta pancreáticas. Hay una predisposición genética, sí, es una herencia poligénica, es mucho más frecuente todavía que la diabetes mellitus tipo 1. La predisposición genética tanto es para la disminución de la masa celular de células beta como para la obesidad. La obesidad, a su vez, con una predisposición genética de mayor resistencia a la insulina. Y más o menos es un resumen de lo que hemos visto en lo que se vio en la clase de fisiopatología. La disminución de amilina, la hipoinsulinemia, en este caso la amilina, que eso sí no lo vimos, es un componente generado por las células beta, que a su vez al momento de secretar lo que es la insulina, la amilina permite como componente disminuir la producción de glucagón. Ese es el otro componente, el cual se le ha dado un poquitito más de importancia en los últimos años a través de la creación de un medicamento que se llama Pralintide, para tratar de mejorar o mimetizar la actividad de la amilina para disminuir la secreción de glucagón que habíamos visto que realmente medía algunos de los efectos más importantes o la presencia de hiperglicemia en ayuno y postprandial de manera sostenida. En la patogénesis tenemos la predisposición genética a la obesidad, resistencia a la insulina, fase compensatoria, hiperinsulinemia, que nos lleva a normoglicemia y posteriormente aparece el deterioro a la tolerancia a la glucosa, que nos indica normalmente que inicia la etapa temprana de falla de células beta, para posteriormente alcanzar en un lapso de tiempo, normalmente entre 10 a 7 años, la fase de diabetes, ya cuando la falla es una falla tardía o hemos perdido más del 50-60% del complejo de la cantidad de células beta pancreáticas y la cantidad de insulina ahora es insuficiente para mantener la homeostasis de la glucosa, generando su incremento de manera exponencial. La hiperglucemia entonces va dado por diferentes mecanismos. Existe una disregulación en la secreción de glucagón con aumento de glucagón persistente con incremento de la producción de glucosa como efecto del hígado. Existe una disminución del volumen pancreático normalmente en 15 años en aquellos pacientes con diabetes mellitus. Esto es por la disminución del conteo de la cantidad de células beta pancreáticas. La presencia de resistencia a la insulina, al presentarse se inicia la aparición de complicaciones macrovasculares y el aumento de 3 aminoácidos isoleucina, fenilalanina y tirosina incrementa el riesgo de 4 veces de adquirir hasta en un lapso de 12 años de diabetes mellitus, o se elevan esa serie de aminoácidos a nivel sanguíneo previo al desarrollo de diabetes mellitus, estableciendo la presencia de proteólisis, que recordemos que es un efecto en este caso de las hormonas contrarreguladoras de la insulina, y es un efecto al momento de que la insulina no está realizando su actividad de manera correcta sobre el músculo esquelético. Todos esos componentes hacen que se incremente el nivel de glucosa a nivel sanguíneo. Recordando nada más que una vez que se incrementa la glucosa, la hiperglucemia es el determinante de las complicaciones microvasculares y metabólicas, mientras que la resistencia a la insulina es el determinante de las complicaciones macrovasculares. Algunas situaciones, la pérdida de células beta o insulinitis que veíamos en la diabetes mellitus tipo 1, mientras que en la diabetes mellitus tipo 2 existe el depósito de proteína amiloide que no se secreta de manera correcta y se genera el fenómeno patológico de hialinización de islotes pancreáticos.
Mismas fotografías, el fenómeno de hialinización de los islotes, depósito de material hialino, que es material amiloide, reemplazando las células beta que han sido o que han caído en apoptosis. En esta otra diapositiva mostramos algo más de la etiopatogénesis de la diabetes mellitus. Tenemos los genes diabetogénicos, aquellos genes que involucran alteraciones en la acción de la insulina o en la secreción de insulina por las células beta, y los factores adquiridos, en este caso la distribución del tejido adiposo, la hipertrofia, el grado de obesidad, obesidad visceral, la actividad física, la edad, el tipo de dieta, etcétera, que entre los dos involucran una interacción y generan la presencia o el inicio de la patogenia de diabetes mellitus. Una vez que tengo alteraciones o reducción en la sensibilidad a la insulina, normalmente empiezo a establecer el fenómeno de hiperinsulinemia o el fenómeno de compensación que veíamos en diapositivas o en presentaciones anteriores, el incremento de la secreción de insulina, y posteriormente eso me va a llevar a la llamada glucolipotoxicidad que veíamos en el caso de las células beta, con la aparición de falla posteriormente de las células beta y la aparición en este caso del diagnóstico de diabetes. Factores de riesgo para diabetes mellitus. Los factores de riesgo son los siguientes, se enumeran: a una edad arriba de 45 años, un peso por arriba del peso ideal o del peso deseable, en este caso más del 120%. El hecho de tener sobrepeso también es un factor de riesgo, sí, también es un factor de riesgo. Historia familiar de diabetes mellitus con afectación de familiares de generación anterior, el ser hispano, México-americano principalmente, o de las islas del Pacífico, asiáticos, americanos, etc. Pacientes que presentan prediabetes o alteraciones en la glucosa, tanto en ayuno como postprandial, también es un factor de riesgo para la progresión a diabetes mellitus. La hipertensión, en este caso, o la dislipidemia con disminuciones de los niveles de HDL y los triglicéridos por arriba de 150, uno o ambos juntos, formando parte del síndrome metabólico o por separado, también es un factor de riesgo. El factor de riesgo es de 2 veces el riesgo de diabetes mellitus, y junto con la hipertensión, que es de 3 a 5 veces el riesgo. La prediabetes, que es la intolerancia a la glucosa en ayuno o deterioro de la glucosa postprandial, ofrece un riesgo habitualmente de 5 veces la situación de riesgo de progresar a diabetes mellitus de manera posterior. Pero la glucosa postprandial alterada ofrece casi un riesgo de 10 veces tener esa alteración o el riesgo de irse a diabetes mellitus. La historia gestacional o de historia de diabetes gestacional o un niño o un producto macrosómico también ofrece un riesgo normalmente de 2 a 5 veces. Y la presencia de síndrome de ovarios poliquísticos como manifestación de resistencia a la insulina es un riesgo de 2 veces de progresar hacia diabetes mellitus. Diabetes terciaria, diabetes que casi no se ve. Habíamos visto una parte por el hecho de afectar pacientes jóvenes como un diagnóstico diferencial de la diabetes mellitus tipo 1 en la pubertad, y de la diabetes tipo 1 tipo LADA en personas adultas jóvenes. En este caso vimos algo sencillo acerca de la diabetes por alteraciones monogénicas de las funciones de las células beta, que son la diabetes MODY, y algunas alteraciones por diabetes mitocondrial, siempre asociado a características o defectos neurológicos como la sordera neurosensorial. Tenemos también defectos genéticos en la acción de la insulina, que eso lo veremos un poquitito más ya en la clase de resistencia a la insulina, en la clase de insulinización, que son el otro grupo de defectos en la actividad, más que nada a nivel del receptor, y que también tienen que ver con el efecto o la falta de actividad de la insulina al momento que yo genero un esquema de insulinización en los pacientes. El otro grupo de enfermedades son las afectaciones del páncreas, otras endocrinopatías, acromegalia, síndrome de Cushing, que se acompañan a la resistencia a la insulina por el hecho del exceso de hormonas, que normalmente son hormonas contrarreguladoras de la insulina, y la diabetes inducida por sustancias químicas, en este caso medicamentos, glucocorticoides, tiazidas, e interferón alfa, en este caso que utilizábamos para el tratamiento de hepatitis, también es un factor de riesgo. Y algunas infecciones con la afectación directa de las células beta pancreáticas, con infecciones virales como robiola, citomegalovirus, y los síndromes genéticos asociados a diabetes mellitus. Esos síndromes genéticos que son realmente los más importantes, recordar que el síndrome de Down, síndrome de Klinefelter, el síndrome de Turner, prácticamente esos tres que son los más frecuentes,
presentan un riesgo incrementado de padecer diabetes mellitus, que también es entre 3 a 5 veces el riesgo por el hecho de tener alteraciones cromosómicas, tanto cromosomas de más como cromosomas de menos, y son un factor de riesgo genético para padecer diabetes mellitus de manera posterior. ¿Qué tipo de diabetes? Habitualmente un tipo de diabetes parecido a la diabetes mellitus tipo 2, pero que se le denomina diabetes mellitus tipo 3, por estar asociado a un defecto genético cromosómico. De los MODI, pues habíamos hablado del MODI, en este caso del MODI 3 y el MODI 2. No vamos a hacer más comentarios, ya lo habíamos visto en la primera plática de diabetes mellitus tipo 1. La evolución de los pacientes con diabetes mellitus, en este caso población general con factores de riesgo genéticos, factores de riesgo para la secreción, factores de riesgo para la actividad de la insulina, los factores adquiridos, los hábitos, y nuestro paciente alcanza un estado de prediabetes. Una vez que tenemos prediabetes, pues tenemos el riesgo de manifestar o de progresar a diabetes mellitus tipo 2, y en cada uno de los momentos, una vez que tengo diabetes puedo tener complicaciones agudas, complicaciones crónicas. La mejor intervención terapéutica, como viene en la diapositiva, es en cada momento. En este caso, es encontrar pacientes con factores de riesgo, aunque no sean diabéticos, sobre todo encontrar, identificar y establecer quién tiene síndrome metabólico, y la prediabetes como componente del síndrome metabólico es lo más importante y es lo que se está buscando actualmente en el sistema de salud para prevenir la presencia de diabetes y de las complicaciones. Una vez que el paciente alcanza diabetes, es bien frecuente que ya tenga complicaciones iniciadas, complicaciones que son muy difíciles de revertir, y lo que se busca es la prevención en este caso. Actualmente por eso se le da tanto hincapié al hecho de tener medidas sanas de nutrición, actividad física, para evitar el síndrome metabólico, la presencia de prediabetes, y con el objetivo de prevenir o realizar una prevención primaria, que es lo menos costoso y que sigue atacando a nuestro sistema de salud. Actualmente el sistema de salud gasta la mayor parte de la cantidad de dinero que se le otorga por parte del gobierno en tratar complicaciones por parte de la diabetes mellitus, complicaciones cardiovasculares, renales, complicaciones a nivel neurológico, etc. En esta otra diapositiva mostramos la historia natural de la diabetes mellitus tipo 2, recordando lo que ustedes vieron en el síndrome metabólico, que normalmente tenemos prediabetes o tenemos alteraciones en la glucosa en ayuno postprandial previo, entre un promedio de entre 5, 7 hasta 10 años antes del desarrollo de diabetes mellitus tipo 2, y realmente un paciente que le hacemos el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 tiene cuando menos de 4 o 5 años previamente ya teniendo la diabetes mellitus tipo 2. Eso es importante y lo pueden ver ustedes en la línea más inferior. Lo que también veíamos y también conocían ustedes es que el riesgo cardiovascular o macrovascular por complicación, en este caso empieza desde que es prediabético o tiene síndrome metabólico, y una vez que hacemos el diagnóstico de diabetes mellitus, realmente el paciente ya está cursando o está cargando con ese riesgo incrementado. Las complicaciones microvasculares realmente por la hiperglucemia aparecen ya que el paciente empezó a tener o empezó a incrementar los niveles de glucosa por arriba de 126 en ayuno, por arriba de 200 postprandial, o manteniendo un nivel de hemoglobina glucosilada por arriba del 6.5. Es cuando aparecen las complicaciones microvasculares, y también esas complicaciones empiezan a aparecer entre 3 a 5 años previo al diagnóstico de diabetes, porque ya se considera actualmente que el paciente tiene ese tiempo previo de ser diabético. Entonces, un paciente al momento que llega al diagnóstico de diabetes, realmente es importante que ustedes siempre recuerden que tiene 3 a 5 años de ser diabético previo al diagnóstico en ese momento. Ya cuenta con complicaciones micro y ya cuenta con complicaciones macrovasculares. La resistencia a la insulina como factor importante para el proceso de diabetes mellitus, pues ya lo vimos. En este caso solamente recordar la gran actividad de la adipodisopatía, en este caso con el estado proinflamatorio y con la creación de la resistencia a la insulina de tejidos periféricos y dentro de las células beta pancreáticas. Resistencia a la insulina asociada, pues el síndrome metabólico, todos los marcadores que habíamos visto y todos los componentes del síndrome metabólico y las enfermedades asociadas al espectro del síndrome metabólico son consideradas enfermedades o alteraciones asociadas a resistencia a la insulina. Lo que les había comentado en las diapositivas anteriores, en las presentaciones anteriores, es que
deben ir a buscar las manifestaciones del síndrome metabólico en un paciente aunque ya sea diabético. Deben ir a buscar el espectro de enfermedades que pueden presentar resistencia a la insulina en un paciente diabético. Así un paciente diabético puede tener síndrome de ovarios poliquísticos, puede tener hiperuricemia y cada una de esas complicaciones o de esas enfermedades que están dentro del espectro de síndrome metabólico o resistencia a la insulina le otorgan mayores riesgos para tener complicaciones cardiovasculares independientemente de que ya sea diabético. Manifestaciones clínicas para la diabetes mellitus tipo 2. Un tercio de los pacientes son asintomáticos y solo se diagnostican cuando manifiestan algún tipo de complicación vascular. 30% tienen síndromes metabólicas o síntomas metabólicos, en este caso por déficit de insulina y diuresis osmótica. Déficit insulínico, pérdida de peso, disminución de masa muscular, aumento del apetito, polifagia. Signos por diuresis osmótica, poliuria, nicturia, polidipsia, visión borrosa, deshidratación y la complicación con una cetoacidosis diabética. ¿Los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 pueden tener cetoacidosis diabética? Sí, sí la pueden llegar a tener, aunque sigue siendo más frecuente como manifestación de debut o complicación aguda de mayor mortalidad para diabetes mellitus tipo 1. Síntomas no metabólicos. Normalmente nos damos cuenta o sospechamos de un paciente que pudiera tener diabetes cuando empieza a tener procesos infecciosos de repetición, una infección de vías urinarias de repetición, más de 3 episodios en un año, característicamente o caracterizado por ser el mismo organismo o microorganismo, en este caso enterobacterias, en este caso E. coli. Infecciones de respiratorias superiores de repetición, la presencia de dermopatía diabética como complicación dermatológica y la manifestación por complicaciones macrovasculares con infartos, eventos vasculares cerebrales o complicaciones microvasculares con retinopatía, microangiopatía o nefropatía con alteraciones o presencia de alteraciones en el funcionamiento renal. Entonces, 30% solamente son asintomáticos y cuando tienen la complicación vascular, es decir, si infartaron o tuvieron el evento vascular, es cuando nos damos cuenta que el paciente es diabético. El otro 30% de los pacientes se manifiesta ya realmente con un déficit insulínico y con manifestaciones por diuresis osmótica. Y en este caso, el 20% es complicaciones agudas y el otro 20% los síntomas no metabólicos, que son las infecciones de repetición y manifestaciones dermatológicas. Y las complicaciones agudas, que puede ser la manera de debutar del paciente, en este caso con estado hiperosmolar o cetoacidosis, en el 20% de los pacientes. Es más o menos cómo pueden llegar a debutar los pacientes o es la sintomatología presentada por los pacientes durante o la forma de comienzo para poder establecer que ya tiene diabetes mellitus, recordando que tiene 3 a 5 años previamente ya de tener un proceso o un diagnóstico establecido y por lo menos tiene 10 años más de tener resistencia a la insulina. El riesgo cardiovascular de las personas con diabetes como parte de la resistencia a la insulina es dado principalmente por el problema que tenemos con las LDL, esas LDL chiquitas de densidad incrementada, los triglicéridos y la disminución en lo que es las proteínas de alta densidad o HDL. Eso de ahí genera el riesgo cardiovascular para incrementar el riesgo de muerte por cualquier efecto cardiovascular de 5 veces o el riesgo de fallecer, el riesgo de fallecer por un evento vascular cerebral de 3 veces. La resistencia a la insulina es asociada con el incremento de la acumulación de lípidos en hígado, músculo esquelético, músculo liso y con la acumulación también sin la acumulación de lípidos a nivel de miocardio, porque el miocardio normalmente utiliza los lípidos como fuente de energía. Pero más o menos es recordar que el riesgo macrovascular, que es el riesgo cardiovascular en diabetes mellitus, ya está generado, ya está, cuando menos tiene 10 a 7 años previamente en el paciente que le estoy diciendo que es diabético en ese momento. Entonces es importante que se empiecen a evaluar las medidas de prevención de riesgo cardiovascular y tratar de bajar su riesgo cardiovascular lo más rápido que se pueda. La diabetes mellitus, tanto la 1 y la 2, favorece la disfunción endotelial, el estado protrombótico, el estado proinflamatorio y la progresión de aterosclerosis, que realmente esos 4 elementos son parte de las manifestaciones de disfunción macrovascular de la resistencia a la insulina, y estos 4 cambios son los que favorecen el riesgo cardiovascular aumentado en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2. La historia natural de diabetes mellitus tipo 2, en esta diapositiva es importante que ustedes se vayan fijando que la glucosa postprandial
empieza a ser más elevada antes que la elevación de la glucosa en ayunos. Por eso les digo que aquellos que tienen glucosa postprandial más alterada son los que fácilmente van a progresar a una diabetes mellitus. Eso es en la imagen de arriba. Mientras que en la imagen inferior, una vez que empiezo a tener los niveles de insulina empiezan a caer, la acción de las incretinas empiezan a caer de manera similar. Y el hecho de la nivel de insulina previendo o estableciéndola al disminuir y generando mayor nivel de glicemia, es importante ver que la acción de las incretinas disminuyen de tamaño de manera progresiva junto con la función de las células beta. Entonces, actualmente se busca, pues, con los medicamentos que son las incretinas, tratar de frenar esta actividad de disminución progresiva de la función de las células beta para evitar la caída de los niveles de insulina, evitar pues la presencia de glicemias que generen mayor toxicidad o manifestaciones o toxicidad o cambios por hiperglicemia que sean las complicaciones microvasculares. Esta es una tablita bien importante. Es una tablita que revisaron ustedes en síndrome metabólico. Es el porcentaje en el riesgo de reducción para el desarrollo de diabetes mellitus tipo 2. ¿Qué puedo hacer yo para evitar el riesgo de tener diabetes mellitus tipo 2? Si yo tengo o yo estoy en sobrepeso o obesidad y disminuyo mi peso en un porcentaje del 5 al 7%, con eso disminuye el riesgo en un 29 al 58%. Si empiezo a tomar metformina, acuérdense que estamos hablando de pacientes con síndrome metabólicos o coprodiabetes, mi riesgo disminuye hasta un 31%. Si agrego metformina y cambios del estilo de vida, ahí no hubo una respuesta realmente más importante, aunque es un 28% de disminuir el riesgo, entonces tampoco es tan desaconsejable. Pero si ustedes se fijan, realmente los medicamentos que mejor disminuyeron el riesgo en una serie de 4 o 5 estudios que se han hecho en síndrome metabólico, realmente el uso de pioglitazona o resiglitazona, que son medicamentos que tienen que ver con los adipocitos y con la resistencia de los adipocitos y con la actividad de las peroxisomas, realmente son los que disminuyen más el riesgo de desarrollar diabetes. El único problema es que es bien difícil controlar estos efectos en la población hispana, es más que nada en estudios a nivel asiático. Y el costo también es mucho más alto que la metformina. Por lo tanto, esta tablita es el predecesor a establecer que realmente para síndrome metabólico o el tratamiento para la prediabetes del síndrome metabólico o dentro del síndrome metabólico, el tratamiento de elección sigue siendo metformina, a pesar de que los estudios revelaron que las glitazonas, pioglitazona y risoglitazona, prácticamente tenían mejor efecto. El único problema es el tipo de estudio y la población en las cuales se emplearon. Metformina para los hispanos, para los latinoamericanos sigue teniendo esa actividad o ese porcentaje estable del 31%. Si lo agregas a un nivel de estilo se queda en 28%, un poquitito por debajo del 31%, y prácticamente con esas dos medidas se busca romper el ciclo del síndrome metabólico y buscamos revertir el efecto o el hecho de mantener unos niveles de glucosa en límites de prediabetes. La evolución, entonces, la diabetes mellitus tiene por lo menos de 4 a 7 años al tiempo del diagnóstico, es decir, ya lo tiene de manera previa. Y otra característica es el fenómeno del amanecer, que eso es un fenómeno que veíamos. Los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 tienen este fenómeno, tanto con los que les aplicamos insulina como los que están tomando medicamentos vía oral. Es común en los diabéticos tipo 2. El fenómeno de amanecer se refiere al hecho de que durante la madrugada tenemos secreción de cortisol, tenemos aumento de la ACTH, cortisol, tenemos secreción de hormona de crecimiento. Recuérdense que esas hormonas, junto con el sistema nervioso simpático, son contrarreguladoras de la insulina, disminuyen la secreción de insulina e incrementan el catabolismo en este caso, e incrementan o predisponen junto con el glucagón a la presencia de hiperglucemia. Entonces es importante que los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, aunque todavía no estén en una fase de insulinización, es conocer que las hormonas contrarreguladoras que se secretan en la madrugada normalmente son las capaces de dar esas hiperglucemias matutinas o esas glucemias en ayuno altas. Por lo tanto, es algo que se debe de mantener siempre en mente para poder dosificar los medicamentos de manera adecuada, mejorar la resistencia a la insulina de manera nocturna para favorecer, en este caso, los niveles más bajos de glicemia en ayuno y alcanzar las metas propuestas en las diferentes guías.
En este caso es algo de dónde vamos a emplear, o se considera el hecho de emplear las pruebas de glucosa como escrutinio o screening, que también ya hemos visto la mayor parte de ellas. No vamos a hacer más comentarios. Las diferencias bioquímicas entonces entre diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2 es el péptido C en ayuno por arriba de 1 nanogramo es igual a diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2. La presencia de los anticuerpos prácticamente no se señala la diabetes mellitus tipo 1 y si es en una persona arriba de los 30 años, la presencia de la llamada diabetes tipo LADA, que es un subtipo de la diabetes mellitus tipo 1. En este caso, solamente recordar que los anticuerpos, prácticamente los que vimos en la diabetes mellitus tipo 1, que son los anticuerpos anticélulas del islote, que son los IA2, los anticuerpos anti-GAT65 o ácido glutámico descarboxilasa son los que más predisponen al riesgo de diabetes mellitus tipo 1. Prácticamente en la diabetes mellitus tipo 2 son negativos estos anticuerpos. Actualmente, bueno, ya tenemos 3, 4 años. Normalmente se pensaba que solamente los tres grupos o los tres elementos o sistemas más afectados por diabetes, que era músculo esquelético, hígado y lo que era tejido graso, eran solamente los lugares en donde debíamos de actuar de manera terapéutica. Actualmente se conoce que de esos tres grupos actualmente tenemos 8 sistemas u 8 órganos en los cuales van a tener alteraciones y van a generar la hiperglucemia persistente en el paciente con diabetes, recordando que la hiperglucemia es la que genera las complicaciones microvasculares. Actualmente tenemos múltiples mecanismos. Los mecanismos fisiopatológicos de la diabetes mellitus tipo 2 involucran 8 defectos o 8 mecanismos. Reducción del efecto de la incretina, aumento de la lipólisis en tejido graso, aumento de la reabsorción de glucosa a nivel del túbulo proximal, reducción de la captación de glucosa por el tejido musculoesquelético o disfunción de neurotransmisores con incremento del apetito a nivel del sistema nervioso central y a nivel hipotalámico, aumento de la producción de glucosa hepática por parte del hígado generada y estimulada por glucagón la mayor parte de las veces, el aumento de la secreción de glucagón por las células alfa de los islotes y en este caso la reducción de la secreción de insulina por parte de las células beta. Estos efectos o estos defectos, en este caso 3, 4, 5, 6, 7, 8, son los que actualmente se consideran parte fundamental de la fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 2 y cada uno tiene una terapéutica a emplearse. Actualmente, entonces, si yo quiero mejorar la disminución de la secreción de insulina, tengo que utilizar ciertos medicamentos para poder incrementarlo. En este caso, utilizo hipoglucemiantes orales como las sulfonilureas. Si yo quiero disminuir la secreción de glucagón que está incrementada, también tengo que empezar a utilizar medicamentos como los agonistas del péptido similar al glucagón, los GLP-1, o los inhibidores de la dipeptidilpeptidasa que aumentan los niveles, los niveles internos pues, de estas mismas incretinas para tratar de frenar la producción de glucagón. Si yo lo que quiero es mejorar la actividad de las incretinas que está disminuida, pues utilizo los agonistas o utilizo los agonistas directos sobre el receptor, que es una aplicación subcutánea como vamos a ver posteriormente, o utilizo los que incrementan los niveles de incretina de manera endógena, que son los inhibidores de la dipeptidilpeptidasa. Así entonces, si yo quiero mejorar o disminuir en el caso de la lipólisis que está incrementada y la quiero disminuir, utilizo las glitazonas o las tiazolidinedionas. Eso es importante que se fijen que las tiazolidinedionas se acuerdan que eran los que tenían mejor efecto para disminuir el riesgo de desarrollo de diabetes mellitus tipo 2. ¿Por qué? Porque si se fijan, tiene efecto sobre ácido graso, tiene efecto sobre músculo esquelético, tiene efectos sobre los mismos islotes pancreáticos para disminuir la cantidad de glucagón y mejorar la secreción de insulina. Y asimismo también tiene efecto hepático. Entonces tiene efecto en 4 sistemas. Por eso se mencionaba o se caracterizaba que el uso de testosterona iba a ser una revolución en el hecho del manejo terapéutico. Vuelvo a insistir, el único problema actualmente es que el efecto no es de manera uniforme. Puede haber efectos secundarios o puede haber defectos secundarios en el uso de las testosterona que por el mismo mecanismo de acción que favorecería puede generar efectos secundarios que ponen en peligro la vida del paciente, como lo vamos a ver ya dentro de la terapéutica propiamente. El otro grupo de medicamentos que actualmente también tienen
gran actividad, tienen muchos mecanismos de acción sobre estos 8 defectos. Están los agonistas de las sincretinas, tanto el tomado como los subcutáneos, si se fijan también tienen actividad sobre casi, en este caso, sobre 4 puntos, sobre la disminución de la sincretina, sobre la capacidad de disminuir el glucagón, sobre la capacidad de disminuir la secreción de glucosa por parte del hígado y sobre el apetito. Esos son los principales efectos que tienen actualmente esos medicamentos y vamos a ver que ambos medicamentos siguen empleándose o son los que tienen mejor perfil para disminuir el riesgo cardiovascular. Con algunas excepciones, prácticamente son medicamentos que se utilizan y que actualmente se quieren seguir utilizando dentro de o como manejo de la mayor parte de los pacientes a pesar de En esta otra diapositiva vemos los objetivos de acción de los tratamientos actuales, que son exactamente los que les había comentado. Aquí esta diapositiva me sirve para ponerles algunos mecanismos o algunos medicamentos, de segunda elección para diabéticos. En este caso encontramos para controlar el apetito, la alteración de neurotransmisores que tenemos para resetear al hipotálamo, utilizamos en algunos casos bromocriptina, ese mismo medicamento que ustedes empleaban para la prolactinemia. Este medicamento también tiene la capacidad de resetear y disminuir el efecto o incrementar el estado de saciedad de los pacientes junto con los agonistas de las sincretinas o los GLP-1. Este medicamento obviamente se emplea después de haber empleado los medicamentos de uso rutinario que veremos después, sulfonilureas, metformina, incretinas, tiazolidinediones. Después de eso es cuando utilizamos bromocriptina. El otro grupo de medicamentos están los inhibidores de la alfa-glucosidasa que también se emplean, son medicamentos de primera elección. Y déjenme buscar los otros. Bromocriptinas también son de segunda elección. Tenemos en este otro grupo de medicamentos las llamadas o los medicamentos que son los inhibidores de la absorción o resinas inhibidoras del intercambio, que no las veo aquí, creo que están en otra diapositiva, que prácticamente también son parte del tratamiento para la dislipidemia y también ayudan a disminuir los niveles de absorción de glucosa, disminuyendo la glucosa postprandial. Son medicamentos, como les comento, de segunda elección para los pacientes con problemas específicos como son obesidad con incremento de apetito y en el caso de absorción de glucosa incrementada, la utilización de resinas de uso tanto para mejorar el nivel de colesterol como para mejorar el nivel de hiperglucemia postprandial. Todos los demás medicamentos que se fijan son muy repetitivos, tiazolidinedionas, inhibidores del transportador de glucosa a nivel renal, metformina, sulfonilureas, metilinidas, que son prácticamente sulfonilureas pero de acción corta, inhibidores de la dipeptidil, agonistas del GLP-1. Totalmente, si se fijan, los medicamentos actúan en diferentes sitios, algunos actúan en los mismos sitios y prácticamente eso es lo que deben reconocer con estas diapositivas, es sobre qué defecto que genera hiperglucemia dentro de los mecanismos fisiopatológicos de la diabetes mellitus voy a empezar a utilizar algunos medicamentos. El único medicamento que no actúa en ninguno de los demás es la bromocriptina y les vuelvo a comentar, es un medicamento de segunda elección. En esta otra diapositiva les muestro actualmente la situación que vivimos con el establecimiento o con la situación de diferentes, en este caso con diferentes normativas por parte de diferentes asociaciones. Por ejemplo, la ADA sigue estableciendo que tenemos que tener una glucosa entre 70 y 130 para mantener un control de hemoglobina glucosilada menor de 7, mientras la Sociedad de Endocrinólogos Americanos señala que nuestra glucosa en ayuno debe ser menor de 110 para mantener una glucosa o una hemoglobina glucosilada menor de 6.5. Para el resto del mundo, en este caso se maneja una glucosa en ayuno menor de 115 y una hemoglobina glucosilada menor de 7. Prácticamente es la situación que se sigue manejando. Actualmente se recomienda que sea menor de 6.5, jóvenes. Recuerden que ustedes, si yo me pongo a pensar, mi hemoglobina glucosilada normal es hasta 5.5, 5.6. Si tengo de 5.7 a 6.4 estoy en prediabetes y de 6.4 para arriba ya soy diabético. Entonces, lo que se busca actualmente, como viene en el cuadrito que tuve que poner volteado, es siempre realizar o establecer criterios individualizados para tu paciente. Si tu paciente
tiene pocos riesgos de que si tiene hipoglucemia se vaya a poner mal, porque la hipoglucemia es un factor de riesgo cardiovascular por sí solo. Entre más hipoglucemias tenga el paciente, mayor riesgo de que vaya a fallecer por un infarto o por un evento vascular. Si mi paciente es joven, está iniciando tratamiento y lo puedo mantener con cifras de glicemia para una persona, entre comillas, normal, a él le va a ir mejor porque va a tener menos cifras de hiperglucemia, va a tener menos riesgo de complicaciones microvasculares y mi hemoglobina glucosilada va a ser siempre menor de 6.5, 6, 5.8 y a ese paciente teóricamente le tiene que ir mejor. Ahora, ¿por qué siempre se establece ese nivel de hemoglobina del 7% para abajo? Porque a partir del 7% habíamos visto en una de las diapositivas anteriores, en esta presentación, se disminuye el riesgo de complicaciones o mortalidad en 17% a 18%. Ese es el riesgo o esa es la disminución del riesgo encontrado en estudios, por eso se manejó ese punto de corte. Aunque actualmente les vuelvo a comentar, se busca que esa hemoglobina glucosilada y el nivel de glicemia en ayuno sea la mejor para el paciente de acuerdo a las condiciones y sea una meta individualizada. Actualmente nos vamos a quedar nosotros con el criterio de una hemoglobina glucosilada menor de 6.5 como meta para el paciente con diabetes mellitus tipo 2 que estamos realizando control. De igual manera, las cifras de colesterol, de lípidos, que son datos o afectadas por la resistencia a la insulina para el diabético tipo 2, también actualmente ya se maneja un nivel de LDL menor de 70, anteriormente era de 100, hace un año y medio. Tenemos niveles de HDL específicos también para cada uno, de acuerdo a las ligas, que esos son lo que pueden corresponder o son iguales. Y la presión arterial. La presión arterial actualmente se considera para los pacientes de 130-80 para abajo o menor o igual a 130-80. Ese sería el límite de presión arterial, aunque la ADA sigue manejando 140-80. Es una situación que deben ustedes establecer y que deben individualizar en su paciente. Para nosotros, nos quedamos con una cifra de control de presión igual o menor de 130-80 y una cifra de hemoglobina glucosilada menor de 6.5 y una cifra o una glucosa en ayuno de 115 para abajo. Última diapositiva de esta presentación, jóvenes, en este caso los efectos de los antidiabéticos orales y subcutáneos, que es una repetición de las otras diapositivas. Todos van a frenar la hiperglicemia que genera efectos microvasculares y que al fin de cuentas generará también efectos macrovasculares de manera progresiva. Y todos estos medicamentos tienen que ver con alguno de esos puntos importantes o de esos 8 mecanismos defectuosos que encontramos para mantener la hiperglicemia. En este caso se agregan dos mecanismos extras, que son la disminución de amilina o la secreción de amilina, que para eso utilizamos un medicamento que se llama Pralintide, que también es un mecanismo de segunda opción o de segundo uso. Pralintide incrementa la liberación de amilina, que se supone que la célula beta la debería de establecer al momento que liberaría la insulina, y la amilina lo que hace es disminuir la actividad o el efecto inductor de producción de glucagón, ¿sí? Entonces, si yo utilizo, o normalmente se sabe que la amilina está disminuida dentro de los pacientes diabéticos, si yo utilizo un mimético o un análogo de amilina, Pramlintide, se supone que disminuye el efecto y el efecto es protector sobre la cantidad de células beta, induciendo que caigan la menor cantidad de apoptosis y se pierda la menor cantidad de grupos celulares. Al mismo tiempo, la amilina o los miméticos de amilina también tienen que ver con el estado de saciedad, junto con los agonistas de GLP-1 que frenan ese estado de saciedad. Y el otro medicamento que les había dicho son los secuestrantes de ácidos biliares, que veremos también en dislipidemias. Esos secuestrantes de ácidos biliares que también se utilizan durante pocas o temporadas cortas, no mayores a 3 o 4 semanas, tienen el efecto de mejorar el efecto de incretina y disminuir la hiperglicemia postprandial. Todos los demás medicamentos son muy similares y son los medicamentos que más vamos a emplear y que sería la siguiente presentación de la cual vamos a hablar de inicio de medicamentos y de cómo empezar a realizar el tratamiento de un paciente diabético.